Pero lo que quiero que vayamos es a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 17. Pero la última vez, al final de la predicación, hice una pregunta retórica. Después de haber hablado del Evangelio, después de haber hablado de la peligrosidad de los tiempos que han de venir, donde este líder va a gobernar y va a hacer de la suya, yo hacía una pregunta. ¿Por qué las personas están rechazando la salvación? ¿Por qué si alguien aquí ese día no era salvo y estaba escuchando todos estos acontecimientos, independientemente de que muramos hoy o muramos mañana, si no eres salvo, tu eternidad va a ser dramática si no estás con el Señor? Entonces, ¿por qué la gente sigue rechazando la salvación? Y hacía otra pregunta. ¿No crees lo que acabamos de ver en la palabra? ¿No te crees lo que acabamos de predicar en la palabra? Y lo que el apóstol Pablo va a hacer ahora aquí, con estos versículos que vamos a leer, es sencillamente mostrar también que de la misma manera que en los tiempos finales el anticristo y sus acciones tienen unas características especiales, como nunca antes se hayan visto, también los creyentes y el plan de Dios para la salvación tienen unas características especiales. Eso es lo que Pablo va a hacer ahora aquí para consolar, para tranquilizar, para calmar a los hermanos de Tesalónica, para hacerlo también a nosotros si pensamos que estamos en unos tiempos difíciles. Y creo que hasta aquí, por lo pronto, nadie me ha dicho que el Señor ya ha venido, se ha llevado a su iglesia y aquí seguimos unos pocos padeciendo. Todavía no he escuchado eso, pero los hermanos de Tesalónica pensaban que esto era así. Así que el apóstol Pablo va a tranquilizarlo con unos pasajes sencillamente maravillosos. Dice así en 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual, versículo 14, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. La predicación anterior veíamos qué cosas destacaban al anticristo y las acciones del anticristo. Una vez más, que iba a ser revelado, que iba a tener poder, que iba también a ser destruido, pero que era una persona muy influyente. Eso lo veíamos en los versículos 8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Una vez más, recordamos que este, al cual Pablo está haciendo alusión aquí, es el principal enemigo de Dios por encima de todos aquellos que blasfeman su nombre, porque como decimos, repetimos, hacemos incisión en esto, la magnitud de su influencia estará por encima de cualquier otra persona que haya estado en la tierra. Así que el tema principal que está hablando aquí es del anticristo. Ahora, daros cuenta, recordando Pablo esto, lo está reconfortando. Permitidme que repita esto, hermano. Le está reconfortando de forma pastoral ante la confusión que algunos estaban induciendo en ellos, hasta el punto de tenerlos alborotados. Eran acontecimientos de tribulación, como podemos pasarlos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, unas características especiales, pero sin duda alguna que también lo que tenemos que recordar es que el plan de Dios tiene unas características especiales que no van a cambiar, porque es su plan
para la salvación. Así que, por muy mal que esté el mundo ahora mismo, mientras la iglesia esté aquí, el Señor sigue con su plan de salvación. Nada va a alterar el plan de Dios que estableció desde el principio. Lo va a llevar adelante. ¿Y qué debe de producir esto en nosotros? Tranquilidad y seguridad. Tranquilidad y seguridad. Así que lo que en estos pasajes el apóstol Pablo muestra son esas características que producen en nosotros la tranquilidad y la seguridad. Y si nos damos cuenta, todas recaen en la salvación. En la salvación que Dios ha provisto para ti y para mí, hermano, si eres salvo. Pero también en lo que puede proveer para ti la salvación si aún no eres salvo. Así que he querido hacer 2 puntos de este pasaje. 2 puntos que sobresalen. 2 puntos que nos está diciendo el mismo Dios por medio de la revelación de su palabra. El primero lleva por título: Dios escoge a los que va a salvar. Versículos 13 y 14. En segundo lugar, Dios nos fortalece y confirma para su gloria. Versículos 15 al 17. Dios escoge a los que va a salvar. Versículos 13 y 14. Dios nos fortalece y confirma para su gloria. En primer lugar, Dios escoge a los que va a salvar. Dice nuevamente el versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos damos cuenta? Pablo continúa con esta exhortación cariñosa. Pablo había dicho anteriormente las circunstancias de la venida del anticristo, los que rodearían esos tiempos, las consecuencias para los pecadores, las bendiciones inmerecidas que Dios da para los que va a salvar. Pero realmente yo cuando estaba preparándolo, pensaba, qué importante este tema, el tema de la salvación. ¿Cómo no se nos debe olvidar nunca de nuestra memoria? De hecho, cuando hicimos aquel pequeño estudio sobre la iglesia y nuestra vida de iglesia, yo siempre decía que siempre tenemos que tener en mente nuestra salvación. ¿Cómo Dios nos salvó? El momento crucial en el que nos salvó. Hay una pregunta en la declaración de fe que no todo el mundo sabe responder de forma tan sencilla. ¿En qué momento me salvó el Señor? ¿Desde cuándo soy cristiano? Y Pablo, nos damos cuenta que lo que está haciendo aquí es mostrar esa tranquilidad, recordando la salvación de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, el pero que aparece aquí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que hacía una transición, ahora en el versículo 13, pero nosotros, ese pero es una vez más una señal que marca un contraste de lo que Pablo había dicho anteriormente con respecto a lo que iban a rodear esos tiempos, las consecuencias, pero también lo que ahora iba a pasar. Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos en nuestra vida preocupados por nuestra santificación? Probablemente lo que más estudiemos, todo y cada uno de nosotros, es cómo conducir nuestras vidas de manera que honremos a Dios. Tiene que ver con la santificación progresiva. De hecho, una de las cosas que más estudiamos o de las partes de la Biblia son las cartas. Las cartas del apóstol Pablo son instrucciones a creyentes de cuidado, de atención, de estar cautelosos ante las falsas doctrinas, pero tienen que ver con nuestra santificación, ¿verdad? Y está bien estudiar esto. De hecho, nosotros pasamos mucho tiempo, pero no es una cosa nueva para nosotros, sino que el apóstol Pablo hablaba sobre esto. Filipenses 2, versículos 12 y 13 dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es ocuparse de nuestra santificación progresiva. Anteriormente, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 y versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, aquí está mezclando Pablo la salvación con la santificación, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, en nuestro proceso de santificación, hermanos, nunca estamos solos. Nunca caminamos solos. Tenemos al Espíritu Santo. Dios está obrando en nuestro crecimiento cada día. Está cumpliendo con su promesa. Está cumpliendo con su plan en nosotros. Así que, claro que este es un buen motivo para dar gracias a Dios cada día. De hecho, debemos de dar gracias a Dios cada día por su santificación diaria, por cómo nos cuida y nos ayuda a levantarnos de las caídas, a darnos cuenta de nuestros errores, porque eso es una de las cosas que pasa cuando estudiamos las cartas, cuando estamos estudiando sobre nuestra santificación. Una de las cosas que más teníamos que tener en mente es lo imperfecto que soy yo, no lo imperfecto que es el que tengo enfrente. Y eso es lo que nos ayuda a crecer de forma continua. Ahora, introduzco esto de esta manera, hermanos, porque esta santificación de la que tú y yo como creyentes disfrutamos tiene un inicio. ¿Y cuál es ese inicio? La salvación. El inicio fundamental de que nosotros crezcamos en santidad es la salvación. Sin salvación no puede haber santificación. Sin salvación no puede haber santificación progresiva. La primera que nos aparta del pecado, la segunda que nos ayuda a crecer. Sin salvación no puede haber esperanza. Sin salvación no puede haber consuelo. Sin salvación no puede haber certeza ninguna. Así que nuestra preocupación, hermano, debería de estar constantemente, nuestra actitud, nuestra acción de gracia debería de ser continua, que es lo que Pablo está haciendo aquí, con respecto a la salvación que hemos recibido por parte de Dios. Por eso, cuando nosotros pasamos tiempo aprendiendo a crecer en este proceso de santificación, no podemos olvidarnos nunca de ese inicio, de la salvación que Cristo ha producido en nuestra vida. Eso es lo que se llama salvación. Y daros cuenta, y hablo esto, hermanos, porque esto es lo que Pablo está usando para tranquilizar a los hermanos de Tesalónica. Recordarles la salvación, recordarles el inicio de la salvación, porque esto es lo que también trae tranquilidad cada día a nuestras vidas. Recordar cómo fuimos salvados. Y observemos de nuevo el pasaje. Y daros cuenta, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Yo anotaba aquí dos detalles. Lo primero, habla de nosotros y de vosotros. Ese nosotros está haciendo referencia a Pablo y a sus colaboradores. Y ese vosotros está hablando a los hermanos de Tesalónica. Recordad, Pablo está escribiendo una carta a los creyentes de Tesalónica. Y daros cuenta, Pablo dice, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo está limitando el grupo a aquellos que han sido redimidos por Cristo. Pablo nos está diciendo, damos gracias por todos los de Tesalónica, porque no todos los de Tesalónica habían sido salvados. Pablo, como salvado, sus colaboradores, como salvados, ese vosotros, están dando gracias, ese nosotros están dando gracias por aquellos vosotros, grupo exclusivo que Dios había salvado en Tesalónica, no a todos los tesalonicenses. Así que Pablo aquí, con esta acción de gracia, hermano, no está generalizando por toda Tesalónica, sino está especificando por quién da gracia a Dios. Pablo, que había sido salvado por la obra de Cristo, como estamos estudiando también en Hechos, es el que está hablando estas palabras.
el que había experimentado el proceso de la salvación. Es el que había traído la palabra de salvación junto con sus colaboradores a los hermanos de Tesalónica. Así que Pablo comienza diciendo, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y es muy importante tener esto en mente siempre, hermano. La palabra debemos significa estar en deuda, deber algo. Y además está mostrada aquí como un verbo presente, activo, indicativo. Está indicando algo. Es una acción continua. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos de dar siempre gracias cada día por la salvación que ha producido en cada uno de aquellos que él, veremos más adelante, había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que, daros cuenta, el apóstol Pablo no es solamente el que está en deuda de agradecimiento con Dios por la salvación, sino, hermano, tú y yo estamos cada día en deuda de agradecimiento por la salvación que Dios nos ha dado. Cada día nuestras oraciones tienen que tener, gracias Dios mío, porque me has salvado. No sé si hacemos esto, pero daros cuenta, porque Pablo, aún siendo agradecido, no es lo que está haciendo aquí. Lo que Pablo está haciendo aquí es agradecer a Dios, no solo porque lo ha salvado a ellos, sino por todo y cada uno de los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo y ha salvado. Es decir, Dios mío, gracias por la salvación que me has dado. Gracias, Señor, por la salvación que has dado a Teresa. Gracias, Señor, por la salvación que has dado a Manolo, a Paco, a cada uno de los que hemos sido salvados aquí. Estamos en deuda de agradecimiento con el Señor por la salvación. Pero daros cuenta, hermano, por la salvación de otros, no de mí, de otros en los que Dios ha derramado su gracia. Pero entended esto, no de todos, sino de otros en los que el Señor ha querido derramar su gracia. ¿Os dais cuenta cómo comienza el apóstol Pablo? Nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, por aquello que el Señor ama. Pero a continuación, no solamente esto que tiene aplicaciones para nosotros, hermanos, no nos olvidemos de dar gracias por nuestra salvación, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino de dar gracias por aquellos que el Señor en su gracia escogió para salvar. Y ahora veremos algún detalle más sobre esto. Porque Pablo lo que hace aquí ahora es dar el motivo de esa gratitud. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, yo me hago mis preguntas aquí. ¿Cuántas palabras para analizar aquí? ¿Cuántas palabras para analizar en este párrafo? Y lo primero que yo pensaba es en la principal, Dios. Y hago una pregunta, hermano. ¿Conoce al Dios al que Pablo se está refiriendo aquí? ¿Conoce al Dios al que Pablo se está refiriendo aquí? ¿Serías capaz de describir los atributos de Dios? Lo estamos estudiando con los jóvenes. Y hago esta pregunta con una intención. Porque daros cuenta, el Dios al que Pablo está nombrando aquí es al único Dios todopoderoso. Al único Dios omnisciente. Al único Dios justo. Al único Dios santo. Al único Dios soberano. Al único Dios misericordioso. Al único Dios amoroso. Hermano, ¿tienes alguna confusión en que Pablo esté hablando aquí de otro Dios? Pues te digo que no. Está hablando de este Dios y otros atributos más que tiene.
Por lo tanto, cuando yo pensaba primero en esta palabra, pensaba en lo siguiente. Si yo creo en el Dios que Pablo está describiendo aquí, y creo en cada uno de sus atributos, y en todo y aquello que lo hace perfecto, la pregunta es la siguiente. ¿Crees que Dios tiene algún fallo o algún déficit? ¿Crees que Dios se puede equivocar? Porque depende de lo que creamos en esto, hermano. Depende de lo que pensemos en esto. Si Dios no es 100% justo y no es 100% amoroso, variarán nuestras mentes, nuestros pensamientos con respecto a la salvación. Porque este que contiene todos estos atributos perfectos, que es inigualable, es el que produce la salvación. Es el que te ha dado y me ha dado la salvación, querido hermano. Pero no cuando yo existía, antes de que yo existiese, en su pura gracia, me salvó, te salvó y sigue salvando. Y sigue salvando. ¿Crees que Dios tiene algún fallo entonces? ¿O alguna déficit para quitarle la soberanía de que nos haya escogido a nosotros para salvarnos? ¿Sabéis lo que significa la palabra escogido aquí? Significa seleccionado. No ha seleccionado. Yo sé que todas estas palabras suenan, pero no quiero que la veáis desde el punto de vista teológico que tiene la etiqueta de un nombre de una persona, sino del autor, Dios. Dios. La palabra significa seleccionado. Y aquí es donde surge el conflicto de la historia, en este tipo de palabras, pero son palabras bíblicas. Pero ¿sabéis lo que pensaba cuando estaba analizando esto? Que el conflicto de la historia no es otro conflicto que el conflicto personal de cada uno, cuando no cree en el Dios al que Pablo está hablando aquí. No es un conflicto general que lo sabemos de toda la historia, sino el conflicto que se genera en cada uno de nosotros, porque somos incapaces de ver al Dios perfecto, con toda la autoridad para hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera, y no pierde ni un atisbo de justicia, ni un atisbo de amor. Es puro amor. Pero daros cuenta, Él hace esto por amor, para mostrar su gracia. Un significado más amplio de la palabra escoger o seleccionar es para mostrar un favor especial hacia aquellos que el Señor ha escogido. ¿Y cuál es ese favor especial? Cuando ninguno merecíamos nada, cuando nadie merecía la salvación, cuando todos estábamos condenados porque procedía de nuestros primeros padres que habían pecado, Él nos coge para salvarnos. ¿Qué conflicto se genera esto en tu corazón, hermano? ¿Qué conflicto genera esto en el corazón de un ser humano? Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, conocidísimo por nosotros, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación de los tiempos, antes de la fundación de los siglos, dice 2 de Timoteo 1:9. ¿Por qué se genera este tipo de dudas en nuestros corazones? Esto que voy a decir es personal. Se genera porque cuando nosotros en nuestras familias tenemos personas que han sido salvadas y otras que no han venido a la salvación, creemos que Dios está siendo justo. Y entonces se crea un conflicto porque el amor hacia nuestros hijos, queremos que se salven, claro que queremos que se salven, y les predicamos la palabra una y otra vez. Y cuando vemos que sus vidas y sus caminos no van en los caminos del Señor, entonces nos preocupa que se pierdan. Y esto es lícito porque somos humanos. Pero ¿sabéis lo que está pasando en ese momento? Que estamos desconfiando de que Dios, el omnisciente, sabe lo que va a pasar en cada momento. Damos por perdidos ya
a las personas que probablemente el Señor en su conocimiento ya tiene salvados. ¿Qué conflicto genera esto? Porque lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Tesalónica es precisamente que Dios produce la salvación desde el inicio, incluso antes de haber nacido todos y cada uno de nosotros. Y me preguntaba a mí, hermano, y os traslado una pregunta a vosotros: ¿cómo no podemos entender este amor que recae sobre la soberanía de Dios? ¿Cómo no podemos entender este amor que recae sobre la soberanía de Dios para que se genere un conflicto? Y en vez de estar haciendo lo que ahora el apóstol Pablo viene a hacer, enfrentamos y luchamos y dejamos al Señor ahí como si Él no tuviera nada que ver en esto. ¿Cómo no somos capaces de ver los beneficios de la salvación que se inicia en Dios? Entre otros, la salvación que se inicia en Dios lo que hace es tirar por el suelo el orgullo humano. Otra de las cosas que hace es que exalta a Dios. ¿Cuál es el fin principal de la iglesia? Exaltar a Dios. Pues eso lo produce la salvación en cada uno de nosotros. Produce el gozo de saber que Dios nos ha salvado por pura gracia. Nos concede privilegios, hermanos, inimaginables. Que nos haya salvado nos concede privilegios inimaginables. Nos ayuda a crecer en la santidad. Volvemos a lo que hacía la introducción. Nos da seguridad. Ahora, ¿cómo produce esto el Señor en cada uno de nosotros? Eso es lo que Pablo dice a continuación. Mediante la santificación y la fe en la verdad. Mediante la santificación y la fe en la verdad. ¿Qué es la santificación? La santificación es la obra que separa a los creyentes del pecado. La obra que separa al creyente del pecado y lo acerca a la justicia de Dios. Lo estamos viendo en Romanos continuamente. Esto es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Una nueva criatura. Y aunque pecamos cada día, la santificación es también aquello que nos acerca cada día más al Señor por medio de crecer en santidad, de odiar el pecado, de apartarnos del pecado. Y nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a la salvación, en que cuando entendemos o se nos es predicado el Evangelio, ¿por qué la gente, vuelvo a la pregunta que hacía la última predicación, ¿por qué la gente lo sigue rechazando? ¿Porque no tenemos nosotros bastante poder de convicción? Mirad, a lo largo del tiempo, hermano, nuestra forma de evangelizar cambia. Por lo menos al que le guste evangelizar. Otro día estaba hablando con Marta sobre una persona que conocemos en común, y en una conversación ella me decía: yo cada día tengo menos fe, cada día creo menos en Dios, y probablemente en otro tiempo yo hubiera aludido a lo que el Señor había hecho en mi vida, una forma de evangelizar más como conocemos al uso, pero de momento en mi mente saltó la chispa de que ella estaba confundiendo la moralidad y la ética con la verdadera situación espiritual. Y esas fueron mis palabras hacia esa persona. Mira, ¿sabes qué pasa? Que tú estás confundiendo la moralidad y la ética con el verdadero problema espiritual. Entonces la conversación cambia, porque no tienes que decirle qué mal está el mundo porque mira cómo somos, sino espiritualmente el mundo está así por el pecado, del cual tú participas porque eres pecador. Y llevamos la conversación a lo espiritual y nos dejamos de nuestros testimonios y nos dejamos de nuestra persuasión para, como está predicando Frank, mostrar el pecado y confiar en la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo para sacar ese pecado y mostrar a Cristo como el Redentor. El Señor produce esa fe en nosotros para creer en la verdad, hermano. Yo siempre no me voy a olvidar de esta frase: ¿por qué un día no podía aceptar a Cristo y al día siguiente no podía dejar de aceptarlo? ¿Por qué? ¿Qué pasó de un día a otro? ¿No se me predicó el Evangelio ese día? ¿Por qué? Me lo pregunto para mí, hermano. Yo tengo una respuesta clara. No voy a entrar en un conflicto en eso, porque el Señor dijo hasta aquí, hasta aquí. Y claro que había escuchado el Evangelio y había trabajado en mi corazón para llevarme a ese momento en el que mi rodilla tenía que doblarse. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Esta, hermano, es una verdad bíblica. Esto es una verdad bíblica.
Quien cree en el Señor Jesucristo, quien cree en el Señor Jesucristo será salvo. El Señor no va a rechazar a ninguno que venga arrepentido a Él. El Señor no va a rechazar a nadie que venga en arrepentimiento a Él. Que venga en arrepentimiento de su pecado. Que asuma la responsabilidad, habiendo recibido la obra de Dios, de reconocer a Cristo como su Salvador. Y escucha el mensaje de salvación. Eso es una verdad bíblica, hermano. ¿Quién está diciendo aquí lo contrario? ¿Quién, cuando va a la palabra y escucha este mensaje del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, puede decir lo contrario? ¿De qué nos sirve a nosotros luchar y pelear por algo que nuestra mente no tiene capacidad de comprender? Esa gracia tan inmensa y tan maravillosa de Dios. Ahora, vuelvo a hacer otra pregunta, hermano. ¿Quieres participar tú de la salvación? Pues mira lo que dice el apóstol Pablo aquí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Quieres participar tú de la salvación? Pues predica el evangelio. No prediques tonterías. No prediques lo que no dice la Biblia. No te inventes cosas. Predica el evangelio, porque el evangelio es el medio que abre, que usa el Señor. Claro que es necesario escucharlo. Predica el evangelio. Creemos que somos tan importantes como para que una persona se salve. Prediquemos el evangelio. Nuevamente lo estamos escuchando. El verdadero evangelio. Y confiemos en que el verdadero evangelio tiene poder para salvar. Esa es la parte que si alguno de nosotros quiere atribuirse para la salvación. Esa es la parte que si alguno de nosotros quiere tener el mérito para la salvación, debe de hacer. Conocer sobre el pecado, conocer la obra de Cristo, conocer el plan de Dios, conocer las buenas noticias de la salvación. ¿Quieres participar de la salvación? Este verano, cuando te apetezca estar en la piscina a las 4 de la tarde fresquito, vete a la plaza del ayuntamiento y predícale. Cuando estés en tu sofá tan cómodo leyendo SAD, y vete a la calle y predícale. Cuando estemos en un sitio de confort y tanto que nos preocupa la salvación de la alma, pero no somos capaces de mover un dedo por hacerlo, predica el evangelio. Si no, no te atribuyas ningún mérito. No nos atribuyamos ningún mérito. La salvación es del Señor. Hermano, estamos leyendo en la palabra de Dios lo que Él nos está diciendo. Y si tenemos capacidad para entenderlo, estaríamos pensando en eso. En la gracia de Dios. En la necesidad que hay en este mundo. Ayer cuando estaba en el patio de mi casa y escuchaba la tamborrada que iban por las calles, en un momento dado me paré y me dio miedo. Sentí pánico. Porque pensé cómo estaba subiendo esto a los ojos de Dios. En el pueblo en el que vivo. En el pueblo en el que camino cada día. Era indiferente, muchas personas dirían, bueno, pues una cosa más. Pero yo estaba pensando, si Dios enviara su juicio ahora mismo ante las atrocidades que la sociedad nos quieren mover, yo sería salvado. Pero hay gente que se está perdiendo continuamente. Hay gente que se está perdiendo continuamente. Mirad, hermanos, Dios está salvando más personas por su pura gracia en este momento que tú y que yo. Miles de personas están siendo llevadas a la salvación por Dios Padre. Te confronto una vez más. ¿Cuántas veces has predicado el evangelio tú hoy a alguna persona? Ayer, antes de ayer, mañana, pasado. Y aún así nos atribuimos los méritos de la salvación. Y Dios está salvando hoy a miles de personas por su pura gracia. Esto es lo que Pablo le está explicando a la hermana. Porque estaban aturdidos, estaban asustados, estaban siendo engañados. Hermanos, no os dejéis engañar. Tened cuidado con lo que estáis escuchando por internet. Tened cuidado por lo que os están diciendo que escuchéis por internet. Porque no vale, algunas cosas no valen absolutamente para nada. Porque vaya tela. No escuchéis. Y si lo escucháis y no tenéis discernimiento, buscad la palabra, buscad al Señor. Buscad al Señor. Porque algunas cosas son terribles.
Lo que me da miedo es a lo que le abrimos los oídos. Porque luego se refleja, os lo digo que se refleja. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo con los hermanos. Hermanos, esto es por lo que Pablo está dando gracias. ¿Y sabéis por qué está haciendo esto? Y este es muy breve, este punto. Para fortalecernos. Dios nos fortalece y nos confirma para su gloria. Así que, hermanos, sabiendo que Dios os ha salvado, sabiendo que Dios ha hecho todo este proceso en cada uno de vosotros, estad firmes, no os dejéis llevar por viento de doctrina, por predicadores que solo buscan su vanagloria, altaneros. Sí, tienen miles de seguidores, entre ellos vosotros algunos. Miles de seguidores. Y en vez de estar escuchando sana doctrina, escuchamos este tipo de cosas que nos escandilan, Y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Te ha hecho alguna vez la pregunta? Una vez más, os reto por una pregunta. ¿Te ha hecho alguna vez la pregunta, ¿cuánto he aprendido este año de la palabra de Dios? ¿Te ha hecho alguna vez la pregunta en estos días o cuando termina el año, ¿cuánto he aprendido hoy de la palabra de Dios? Yo no tengo buena memoria, hermano, pero ya lo advirtió Fran un día. El regalo para que toméis nota, ahí sigue donde tenga que estar. Y a no ser que sea un privilegiado y tenga buena memoria, probablemente si diéramos respuesta pública, por lo mejor es como rellenar la declaración de fe, con frases ahí suertecillas, que eso hasta el niño de pardudito, de escuela dominical, las pondría en algunos casos. ¿Te has preguntado cuánto he aprendido este año de la palabra de Dios? Porque lo que sí decimos siempre es que malos tiempos corren. Pero hermano, ¿estás convencido de que la palabra de Dios lo que quiere es que estemos calmados, tranquilos ante las adversidades, porque Él tiene el control absoluto de todo? Así estaban los hermanos de Tesalónica, estaban turbados. Y Pablo le dice, estad firme, estad en posición de firmeza, no os mováis, estad sujetos a la verdadera doctrina que habían aprendido de Pablo y de sus colaboradores. Qué buena, hoy he escuchado a fulano y a mengano, de los que todos comulgamos por la palabra, pero no escucho decir, oye, qué buena predicación han traído los hermanos que el Señor ha puesto en nuestra iglesia. Llena más lo otro. Pero el Señor te ha puesto a ti, a mí, para predicar aquí. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo, ¿sabéis lo que había pasado? Que había algunos que por cartas habían usurpado la identidad de Pablo y habían enviado cartas a los tesalonicenses, que con predicaciones lo habían hecho. Y Pablo ahora aquí afirma lo siguiente. Dice, así que hermano, está firme, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Tú sabes identificar una predicación de tu predicador? ¿Sabes identificar una exhortación de la persona que te ama y que el Señor ha puesto para cuidarte y para protegerte de los lobos y para instruirte y para alimentarte? ¿Sabes hacerlo? Pues eso es lo que deberíamos de saber. Eso es lo que deberíamos de saber, con pleno detalle, que la gran mayoría no la conoce. Por eso no lo hacemos, pero nos enseñamos. Alimentamos con eso. Porque ese es nuestro deber. Que la manada que el Señor tiene aquí levantada pueda decir, conocemos la voz de los que nos predican. Sabemos que nos predican con autoridad porque predican la palabra. Sabemos que lo hacen porque tienen temor del Señor. Y cuando hacemos referencia al alimento que estamos recibiendo, lo hacemos con referencia a las personas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y evidentemente nos podemos beneficiar de otros muchos hermanos más que hay alrededor del mundo. Pero mis hijos no van a comer a casa de mis vecinos ningún día, por muy buena comida que preparen seguramente. Comen en mi casa y yo procuro darles el mejor alimento. Así que cuando presumimos de eso, hermanos, no es para nuestros méritos, sino para abrir los ojos de aquellos que estáis sentados escuchando la palabra de Dios.
Hoy he escuchado a un predicador, qué bueno era. ¿Qué ha predicado? Nada, pero se ve tan dinámico, atrae a tantos jóvenes, es tan fluido hablando, es tan... Yo no sé qué ha predicado, pero vamos, me ha tenido una hora encandilado. ¿Vosotros creéis que eso un creyente genuino lo puede asumir en su corazón? ¿Vosotros creéis que eso lo puede asumir en su corazón? Eso no trae bendición. Y eso es con lo que Pablo, y termino, hermano, está concluyendo aquí. Así que, hermano, estad firme en retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, y aquí está poniendo al mismo nivel a Jesucristo nuestro Salvador y a Dios el autor de la salvación, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es la diferencia, hermanos, entre una persona que ha sido salvada y entre una persona que no tiene a Cristo. Estas son las características principales de la salvación que Dios ha traído para nosotros. Y en esto es lo que tenemos que estar firmes, hermanos. En esto es lo que tenemos que estar firmes constantemente. Que el Señor bendiga su palabra.